enorme gozo el poder estar reunidos de una manera especial para adorar, para alabar a nuestro Dios. Siempre es algo que trae alegría al corazón. Es un momento para descansar en el Señor y para alabar de una manera especial como no podemos hacerlo. Y en esta mañana también nos corresponde continuar con el estudio del libro de Apocalipsis, la carta o el libro de Apocalipsis, una carta que hemos comenzado a estudiar, que hemos tomado desde el inicio, como es la costumbre en esta congregación, y pasamos ya al capítulo 2, después de esta introducción en la que se nos presenta una imagen gloriosa del Señor Jesucristo en esta visión que es recibida por el apóstol Juan. Ahora continuamos con esta primera parte que nosotros diríamos respecto a este mensaje que el Señor Jesucristo tiene para su iglesia, un mensaje que viene después de haber mostrado por medio de la visión cuál es el carácter del Señor Jesucristo, cuál es el poder del Señor Jesucristo, y después no solamente las cartas, sino todo lo que sigue nos es mostrado precisamente para que tengamos en mente y en cuenta quién es el que está diciendo estas cosas, y por lo tanto la certeza del cumplimiento de todas y cada una de las promesas que son presentadas en forma de imagen y en forma de visión en el resto del libro de Apocalipsis, de una manera que es aplicable y relevante no solamente a las 7 iglesias a las que fue presentada por primera vez estas cartas, sino que es relevante para toda la iglesia y para todos los hijos de Dios. Así que vamos a hacer la lectura de Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7, que comprende el mensaje a la primera de las iglesias, la iglesia de Éfeso. Ponte de pie, por favor, ponte de pie y acompáñame para que leamos juntos esta sección de la Escritura. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Vamos a estar leyendo de la traducción La Biblia de las Américas. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7, y dice la palabra de nuestro Dios: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Les invito a que oremos. Señor Dios y Padre, gracias le damos por su amor y su misericordia. Gracias porque nos permite estar juntos en este tiempo, porque usted nos da su palabra, Padre. Cuánto le suplicamos, cuánto le suplico yo, primeramente, que sea expuesta únicamente su palabra de una manera fiel, Señor, para que sea este mensaje, el mensaje de Cristo para su iglesia. Pero también pido que nuestros corazones puedan escuchar su voz, que su Espíritu obre a través de su palabra y que nos confronte, Padre, que nos redarguya, pero también que nos
anime y que nos sane, Padre, y que nos cure con su palabra, Señor. Le suplicamos y clamamos a usted, porque al estar aquí con un corazón sincero es un reconocimiento, Padre, de nuestra maldad, de nuestro pecado y del amor inmerecido que hemos recibido en Cristo. Y es un reconocimiento también de cuánto le necesitamos y que clamamos a usted y que le buscamos, Padre. Obra en nuestros corazones, le suplicamos, Dios misericordioso, en Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Bien, pues comenzamos entonces ahora esta sección y debemos comenzar diciendo que es una sección que inaugura estas 7 cartas que, aunque hemos dicho que a la luz del contexto y de la interpretación y del significado que tienen algunos números en Apocalipsis, entre ellos el número 7 que nos habla de la plenitud y de que es algo entonces aplicable para toda la iglesia en todos los tiempos, debemos decir y señalar también que estas 7 cartas están escritas a 7 iglesias reales en el tiempo de el apóstol Juan, cuando él fue nombrado o fue comisionado por Dios para escribir este mensaje del Apocalipsis. Estas 7 cartas son mencionadas, como ustedes ya sabrán, en los capítulos 2 y 3 de este libro y aparecen en un orden geográfico según el circuito de la ruta que seguiría un viajero para pasar por cada una de estas ciudades. Si alguien fuera un cartero llevando las cartas, llegaría primero a la iglesia de Éfeso y después seguiría a Esmirna y así hasta llegar a la última, a la iglesia de la Odisea. Estas iglesias eran lugares desde los cuales entonces no solamente se tenía que seguir ese como circuito, sino que se podía distribuir el mensaje a diferentes partes del mundo conocido. Al tratarse de 7 cartas a 7 iglesias verdaderas que existieron en su tiempo, entendemos también que estas 7 cartas abordan situaciones y condiciones de la vida real en cada una de estas iglesias y que tenían por propósito también animar a esos cristianos perseguidos que se encontraban en cada una de esas iglesias, a animarlos a la perseverancia en el Señor Jesucristo. Lo anterior no excluye el hecho de que estas 7 iglesias, como hemos señalado, representan a la iglesia universal del Señor Jesucristo en todos los lugares y en todos los tiempos. Y por lo tanto, el mensaje que presentan es aplicable a cada una de las iglesias y por tanto a cada uno de los creyentes en todo tiempo. La propia palabra de Dios nos afirma en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16 al 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. El libro de Apocalipsis es parte de esa palabra de Dios que es útil para los hijos de Dios, para capacitarnos para toda buena obra. De la misma manera que nosotros abrimos nuestras Biblias en la carta a los Romanos, a los Efesios o a los Colosenses y no pensamos que esas cartas no tienen nada que ver con nosotros y que solamente eran aplicables para las personas en Roma o para las personas en Éfeso, para las personas en Colosas. De la misma manera, estas 7 cartas, cada una de ellas es extremadamente importante para cada uno de nosotros. Ni siquiera necesitamos preguntarnos ¿a qué carta me parezco yo? ¿O a qué carta se parece más la iglesia local en la que me encuentro? Porque cada una de ellas habla de la iglesia y de su condición y de cómo se encuentra en la actualidad, el día de hoy. En estas cartas nosotros podemos ver a Cristo, que Él se presenta como un médico que es certero, pero al mismo tiempo es tremendamente amoroso, porque es un médico que extiende una receta para tratar el mal que se halla en medio de la iglesia, que advierte los resultados de no tomar el tratamiento que Él ha prescrito, pero que anima a su iglesia a tomar ese tratamiento con promesas de un bien que es un bien eterno. Así que
Escuchemos atentamente y tomemos con seriedad cada una de estas cartas. No las veamos como pertenecientes a un pasado lejano, y clamemos porque por la gracia de Dios hagamos los cambios que sean necesarios, a los que seamos llamados en nuestras vidas individuales y como iglesia, a la luz de lo que el gran médico amoroso nos dice, el Señor Jesucristo. Vamos a estar viendo algunos puntos en esta mañana. Vamos a estar viendo el diagnóstico primeramente que hace el Señor Jesucristo respecto a la iglesia de Éfeso. Vamos a ver también la receta que Él prescribe a esta iglesia. Posteriormente veremos la seria advertencia como un llamado a seguir la receta, una severa advertencia que tiene que ver con los resultados de no hacer caso a lo que está diciendo este gran médico. Pero veremos también cómo es que amorosamente Él anima a esta iglesia a seguir esa receta. Así que veamos primeramente el diagnóstico que Jesucristo hace de su iglesia en Éfeso. Vamos a ver primeramente esto en el versículo 2, cuando el Señor Jesucristo dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a todos los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Cualquier buen médico sabe que la mitad de una cura para una enfermedad es un buen diagnóstico. Una persona que tiene cáncer y recibe un diagnóstico malo y se le da solamente una aspirina para ese dolor de cabeza, va a tener solo un alivio temporal, pero está condenada a muerte a menos que reciba el tratamiento que necesite. Así que un buen médico no dejaría de dar un diagnóstico solo para evitar que la gente no se sienta mal por el diagnóstico que van a recibir. No tiene miedo a lastimar sus sentimientos, no tiene miedo a la reacción de la gente, porque sabe que el trago amargo de escuchar un mal diagnóstico es algo necesario. Y así es como el Señor Jesucristo nos da también ejemplo de cómo presentar un diagnóstico en el cual se presentan problemas que son tremendamente dañinos, que pueden ser mortales para una iglesia, pero al mismo tiempo lo hace de una manera que es totalmente amorosa. Él comienza a describir la iglesia de Éfeso. Nosotros podemos decir solamente a modo de ver un poco el contexto histórico que la ciudad de Éfeso era una ciudad importante de Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía, de aproximadamente unas 200,000 personas, un número de habitantes significativo, especialmente considerando la época. Estaba situada en una importante ruta comercial y se encontraba a unas 50 millas de la isla de Patmos, es decir, era el lugar o el punto, la ciudad más cercana de las 7 iglesias a las cuales escribe inicialmente el apóstol Juan. Al mismo tiempo, esta ciudad era el centro de adoración de una diosa tremendamente popular en ese tiempo, la diosa Artemisa de Éfeso, conocida en la cultura romana como Diana, cuya mención se puede encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 19. El templo de esta diosa, que era el centro de adoración en esta ciudad en la cual se encontraba esta iglesia, era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y la ciudad entonces era considerada por su riqueza, por su poder, por su fama, por su superstición y también por su idolatría. Amados hermanos, esta iglesia en Éfeso entonces, al mismo tiempo, al encontrarse en este lugar y por la cantidad y la afluencia que había allí en esta ciudad, era también una de las iglesias cristianas más importantes de su tiempo, una iglesia que había servido para hacer llegar el evangelio a distintas partes del mundo, especialmente a los puntos que estaban cercanos a esta iglesia.
quizás pudiéramos decir que aparte de la iglesia en Jerusalén, ninguna otra iglesia había recibido tanta enseñanza de tan buenos maestros. Cuando tú estudias en la Escritura, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo sirvió en 3 ocasiones en esta ciudad y una de ellas pasó más de 3 años sirviendo y ministrando en esa ciudad. Otros cristianos que se mencionan en el libro de los Hechos son Priscila, Aquila y Apolos, que junto a otros cristianos como Tíquico o el mismo Timoteo, ayudante y fiel siervo de Jesucristo, sirvieron en esta iglesia, enseñaron en esta iglesia, pastorearon en esta iglesia, enseñaron doctrina en esta iglesia. El propio apóstol Juan, quien escribe el Apocalipsis, pasó la última parte de su ministerio, según lo dice la tradición histórica, en la ciudad de Éfeso. Así que lo que nosotros encontramos en esta iglesia es que es una iglesia que ha sido tremendamente bendecida por una muy buena enseñanza y por siervos fieles que han dedicado mucho tiempo a enseñar a esta iglesia. Y lo primero que el Señor Jesucristo deja claro de esta iglesia al hacer su diagnóstico es que los frutos de esa enseñanza se ven de manera tangible en la obra y en la vida de esta congregación. Yo conozco tus obras, dice el Señor Jesucristo, tu fatiga y tu perseverancia. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado, describe el Señor Jesucristo en los versículos 2 al 3. Lo que dice el Señor es que esta es una iglesia que ha trabajado y que ha trabajado duro solamente por la gracia y que ha trabajado para el Señor. Pero además de describirla como una iglesia que es trabajadora, el Señor Jesucristo también describe a esta iglesia como una iglesia que es celosa de la buena enseñanza, que tiene un gran discernimiento y un celo doctrinal que es profundo. En el versículo 2, en la segunda parte, dice que ha sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. En el versículo 6, el Señor Jesucristo dice que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Lo que el Señor Jesucristo dice de esta iglesia es que es una iglesia que podía discernir entre falsos profetas y verdaderos que enseñaban solamente el error, que no toleraba a los herejes y era firme en el ejercicio de la disciplina en contra de aquellos que querían torcer la enseñanza que tan celosamente se les había dado. Al igual que su Señor, esta iglesia era intolerante con el mal. Una iglesia que sin andar buscando acusaciones como lo haría un policía y sin involucrarse en polémicas que pudieran estar de moda, sin andar buscando esas rencillas, ni viendo el menor error en la vida o la enseñanza, era al mismo tiempo una iglesia que actuaba con firmeza y decisión cuando la santidad o la verdad estaban en juego. Además, el Señor Jesucristo alaba a esta iglesia por su determinación. Esta iglesia, dice el Señor Jesucristo, tiene perseverancia y ha sufrido por mi nombre y no ha desmayado, dice el versículo 3. Lo que quiere decir el Señor Jesucristo es que es una iglesia que ha soportado pacientemente la persecución por causa de sus convicciones y que no solamente ha sufrido, que ha soportado pacientemente, sino que ha soportado con determinación. Lo que el Señor Jesucristo, o aquello que señala y que alaba de esta iglesia, es que esta iglesia continuó haciendo la obra de Cristo por causa de Cristo, trabajando por Cristo a pesar de las dificultades y a pesar de las persecuciones. Así que el Señor Jesucristo elogia a esta iglesia por su
perseverancia, por su diligencia, por su determinación, por su celo doctrinal, por su sana enseñanza. Pero después de esto deja ver que aún con todas estas cosas buenas que hay en esta iglesia, hay algo que está mal y que necesita atención inmediata. Y es aquí, cuando nosotros vemos al escuchar estas palabras, que al mismo tiempo tenemos nosotros una perspectiva que muchas veces es incorrecta de nuestro Dios. Porque el Señor Jesucristo, si nosotros nos ponemos a pensar, tiene todo el derecho de simple y sencillamente presentar estas acusaciones contra su iglesia sin necesidad de señalar o buscar algo bueno por qué elogiarla. Sin embargo, Cristo ha dedicado un tiempo, aunque sea un breve tiempo, para ver lo bueno que hay en esta iglesia, para después hacerles conscientes de aquello que está mal. El Señor Jesucristo, decíamos, no solamente entonces pudiéramos señalar, se presenta como un médico que es amoroso, sino como un jardinero que está cuidando un jardín. Que a diferencia de lo que hace un policía, si tú sales en tu vehículo y te pasas un alto, si te cruzas un semáforo en rojo y te detiene el policía, a ese policía no le va a importar que esa mañana hayas llevado a lavar tu auto, no le va a importar que le hayas cambiado las llantas o que le hayas dado el mejor mantenimiento de todo el mundo con todos sus servicios en regla en la agencia. Lo único que le va a importar es que tú te has pasado un semáforo en rojo, y eso es lo único que te va a señalar. Pero el Señor Jesucristo se presenta delante de su iglesia como un jardinero que está admirando la belleza de las plantas que Él mismo ha sembrado, y que ve aquello que es bello, aquello que es bueno en su iglesia, pero que al mismo tiempo no puede evitar señalar una plaga que ha atacado a esta iglesia. Y Él tiene que señalar el remedio para esto que puede destruir esta obra que Él está haciendo. Esto nos dice también a nosotros y nos ayuda, y es una gran lección cuando nosotros vemos la vida de nuestros hermanos. Porque muchas veces somos culpables, yo he sido culpable de solamente ver las cosas malas que hay en las personas, sin detenernos también a ver que si hay alguien que está en Cristo, también debe haber cosas buenas, y que esas cosas buenas también pueden y deben ser señaladas. Y si eso se puede decir respecto a cada uno de nosotros como creyentes, a los que somos verdaderamente creyentes en Cristo, también se debe poder decir de la iglesia local. Porque muchas veces somos duros para juzgar la iglesia local cuando algo no nos gusta, sin detenernos a ver que si esa es una iglesia de Jesucristo, si Jesucristo derramó su sangre por esa iglesia, debe haber algo bueno en esa iglesia, debe de haber algo que sea digno de ser elogiado y de ser apreciado. Pero ahora el Señor Jesucristo presenta aquello que tiene que ser erradicado de la iglesia en Éfeso. Y al parecer lo que nosotros podemos ver es que en esta iglesia se había hecho realidad aquellas palabras que había presentado el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, cuando Él decía, Mateo 24, versículo 12, y debido al aumento de la iniquidad, al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. El Señor Jesucristo dice ahora en el versículo 4, después de haber hablado de las bondades en esta iglesia, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Estas son palabras que cuando consideramos de quién proceden, son palabras que deben ser tremendamente dolorosas, pero como decíamos, el Señor Jesucristo no teme presentar con honestidad este diagnóstico, porque lo está haciendo para bien de su iglesia.
Ahora, esta es una frase que se ha interpretado de distintas formas, y una de las más populares es decir que los miembros de la iglesia en Éfeso habían perdido el amor los unos por los otros, o simple y sencillamente que habían perdido su amor por Cristo en general. Algunos han dicho también que pudiera significar que ellos habían perdido su celo de testificar por Cristo al mundo que estaba afuera, y que la iglesia simple y sencillamente se había retraído, se habían encerrado en ellos mismos. La verdad es que estos tres significados, entendidos a la luz del contexto, no son mutuamente excluyentes. Porque el abandonar el primer amor trae como consecuencia precisamente cada una de estas cosas. Se abandona ese celo por Cristo, y por lo tanto se comienza a abandonar el amor por los hermanos, y si se abandona el amor por los hermanos, también se va a abandonar el celo por proclamar a Cristo fuera de la iglesia. Amados hermanos, lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo es una realidad que puede golpearnos a cada uno de nosotros cuando nosotros, como creyentes en Cristo, abandonamos el amor que teníamos por Cristo. La primera vez que el Espíritu Santo resplandeció el Evangelio en nuestros corazones, cuando abandonamos aquel celo, aquel amor, aquello que experimentamos, ese gozo que nosotros sentimos al reconocernos pecadores, pero al ver la misericordia de Cristo en la cruz. Cuando abandonamos ese amor, cuando abandonamos ese sentir que viene desde el fondo del corazón, cuando reconocimos que merecíamos el infierno y podemos exclamar por la gracia de Dios: debería estar muerto, pero estoy vivo solo por Cristo. Cuando abandonamos aquello que experimentamos, que en palabras de un autor puritano era ese gozo en el cual Jesucristo era lo más importante en nuestra vida, a tal punto que si tuviéramos o hubiésemos tenido que atravesar un mar embravecido nadando porque Cristo estaba en la otra orilla, lo hubiéramos hecho sin pensarlo. Y no solamente eso, si nos hubieran dicho que teníamos que atravesar el mismo infierno para estar con Cristo, lo hubiéramos hecho. Cuando abandonamos ese tiempo en el que no nos podíamos quedar callados y que no nos importaba que se molestaran con nosotros porque queríamos ver a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros familiares a los pies de Cristo. Cuando abandonamos ese tiempo, cuando no teníamos ni idea de cómo orar, pero clamábamos todos los días al Señor pidiendo por la salvación de nuestros seres queridos. Cuando nosotros abandonamos eso, cuando ese amor se va desvaneciendo, llegamos al punto en el cual se encuentra la iglesia en Éfeso. Una iglesia que, como el Señor Jesucristo la describe, cumple con sus responsabilidades y con sus rutinas, y que doctrinalmente es completamente ortodoxa. Una iglesia delante de la cual, si se le presenta una predicación tipo Cash Luna, sabrá inmediatamente que está mal y lo denunciará como una herejía. Una iglesia que cuando escucha una alabanza que tiene un punto doctrinal que está mal, la identifica de inmediato, pero que al mismo tiempo no tiene su corazón en Cristo, que Cristo ya no es lo más importante. Nos convertimos en personas, en creyentes individuales, y por lo tanto en iglesias que ya no amamos lo que amábamos al principio. Este es un punto que muchos han tratado de ilustrarlo de esta manera, y yo creo que es bastante práctico. Cuando nosotros recordábamos, o cuando recordamos los que estamos casados, aquellos momentos cuando conocimos a la que en la gracia del Señor sería nuestra esposa, hacíamos todo lo posible
nos emocionábamos, estábamos contentos y buscábamos. No nos importaba salir tarde del trabajo, no nos importaba que fuera noche, no nos importaba que al otro día hubiera que levantarse muy de mañana con tal de pasar por lo menos una hora con esa persona. El amor que se experimenta por Cristo cuando se le reconoce por su gracia como el Señor y Salvador es algo mucho más profundo que esto. Pero ahora tenemos a esta iglesia que es como una colmena de abejas trabajadoras que está llena de actividades, que no admite cualquier enseñanza y que discierne todo aquello que se predica desde el púlpito. Y que lo ha hecho no solamente en un contexto tranquilo y calmado como en el que nosotros vivimos, sino en un contexto de persecución, y que se ha mantenido firme incluso contra los nicolaitas, algo que después trataremos, que odian las obras de estos malvados como el Señor también las aborrece. Una iglesia que no ha permitido que el mundo la invada, una iglesia que es santa, activa y sin concesiones, que odia lo que debe odiar, pero que no ama lo que debe amar. Una iglesia que ama más la doctrina correcta que al Señor que les ha dado esa doctrina. Amados hermanos, lo que nosotros vemos en esta descripción que hace el Señor Jesucristo de la iglesia de Éfeso es algo que no puede parecernos, si nosotros lo vemos en esta iglesia hoy en día, algo grave, porque es algo que no se ve, o que por lo menos no se ve a simple vista. Porque es una iglesia que no se ha vuelto mundana, es una iglesia que lucha por la santidad, es una iglesia que lucha por la ortodoxia, pero que al mismo tiempo el Señor que ve los corazones conoce la gravedad de lo que ha sucedido o de lo que está sucediendo. Porque esta iglesia es como un esposo que cumple con sus deberes, que cumple con sus obligaciones, pero que lo hace por deber y no por amor. Imagínate que tú llegas con tu esposa y le presentas un regalo tremendamente valioso, y ella, muy agradecida, abre el regalo y con mucha ilusión en los ojos te dice: muchas gracias, amor. Y tú simplemente contestas: no me des las gracias, lo hice porque es mi obligación, no porque te amo. Obviamente eso echaría a perder absolutamente todo aquello, por costoso que fuera. Bueno, esto es lo que está diciendo el Señor Jesucristo de esta iglesia. Y esto es algo tremendamente grave, que si pasa en un matrimonio, ese es un matrimonio que está a punto de ser arruinado, y que se tiene que hacer algo inmediatamente, no mañana, hoy mismo, de inmediato. Y eso es por eso que el Señor Jesucristo presenta este llamado a esta iglesia. Ahora tenemos que preguntarnos cómo se llega a este estado de decadencia espiritual al que se encuentra esta iglesia en Éfeso, y en el cual cada uno de nosotros podemos haber caído. Bueno, la realidad, amados hermanos, es que algunos abandonamos lo que el Señor Jesucristo llama el primer amor, porque porque pensamos que permanecer en Cristo, que conservar ese amor por Cristo, ese fuego por Cristo, es como cuidar una planta artificial que no necesita riego, no necesita abono, no necesita poda, que se va a mantener bonita por sí misma. Lo que muchas veces no entendemos como hijos de Dios es que el amor de Cristo en nuestros corazones, para que arda, es más parecido a una planta que se encuentra en una maceta, que necesita nutrición, que requiere cuidados y riegos continuos. No sé si tú eres dado a las plantas, pero si alguna vez te han regalado una planta en una maceta y tú simple y sencillamente la abandonas en el patio o en la sala de tu casa sin regarla, sin cuidarla, sin podarla,
¿qué va a pasar con esa planta? Se va a poner amarilla, se van a caer las hojas y al final va a morir. Así pasa en la vida de muchos de nosotros como hijos de Dios. Caemos en el error de pensar y de creer que el amor de Cristo es un amor que está, como dicen los del marketing, libre de mantenimiento y libre de cuidado. Que como una plantita artificial no requiere absolutamente de nada para mantener su belleza. Oh, cuánta ingenuidad a veces hay en nuestros corazones, porque cualquiera con un poco de sentido común sabe que incluso una planta artificial necesita cuidados. Porque si tú la dejas allí simple y sencillamente sin sacudirle el polvo y sin limpiarle las hojitas y la suciedad de las mosquitas, no va a pasar mucho tiempo para que pierda su belleza y se vea sucia y hasta asquerosa. De la misma manera, el amor de Cristo, para que arda en nuestros corazones, necesita cuidados continuos. Y es por eso que el Señor habla de este error tan peligroso y que nos dice por medio de esta carta a la iglesia de Éfeso que tu amor por Cristo debe ser alimentado y protegido, que tu amor por Cristo es más valioso que tu ortodoxia, que tus actividades en la iglesia e incluso que tu evangelismo, porque sin cuidado tu amor por Cristo se va a marchitar, como lo vemos en la iglesia de Éfeso. Y el problema con esto, amados hermanos, es que la pérdida de ese amor comienza en el interior de nuestros corazones. La vida de oración comienza a enfriarse. Perdemos poco a poco ese corazón que arde por Dios. El estado de nuestras almas comienza a dejarnos de preocupar porque hemos dejado de clamar cada día delante de Dios por su santidad, por la salvación de nuestros hermanos, por el crecimiento de nuestra familia. Nos deja de preocupar el estado de nuestra alma, nuestra santidad. Y obviamente si no te preocupa tu propia santidad, te deja de preocupar la santidad de los demás. Y entonces tus metas comienzan a convertirse en algo completamente mundano. Lo más importante ya no es cómo voy a guiar a mi familia en el Señor, cómo voy a tener una familia piadosa. Necesito de Dios para guiar a mi casa, para cuidar a mis hijos, para cuidar a mi esposa. Y comienzas a preocuparte más por qué es lo que van a estudiar tus hijos. Comienzas a preocuparte más por la ropa que les puedes dar o por el auto que ya necesitas cambiar. Y no estoy diciendo que ninguna de estas cosas sean malas en sí mismo, pero es que un corazón que se ha enfriado, cuyo amor está siendo desvanecido, comienza a cambiar las prioridades y las cosas que le preocupan, y como si fuera una plaga, esa frialdad en el corazón se extiende a la comunión con el pueblo de Dios. Porque como mi corazón ya no arde con celo por el Señor Jesucristo, para mí los sermones son tremendamente aburridos y comienzo a escucharlos sin interés. Y ya no se diga nada de la forma en la que leo mi Biblia, si es que continúo leyéndola, porque lo hago de la misma manera y me mantengo haciendo esas cosas, quizás simple y sencillamente como una costumbre. Sigo una religión, pero no amo al Señor Jesucristo. Poco a poco te vas a ir dando cuenta que conforme este amor se está desvaneciendo, al mismo tiempo tu fe se debilita y con ella también tu piedad se va por la ventana. Comienzas a ser cada vez más mundano en tu vida. Comienzas a identificarte más y a tener mejores pláticas con personas mundanas que con los hermanos de la iglesia. Disfrutas más la compañía de compañeros de trabajo, de compañeros de escuela, de familiares que no son creyentes, pero te diviertes con sus conversaciones, te identificas con sus afanes, con sus diversiones, tienes las mismas metas que ellos. Lo que dicen esas personas
tiene más sentido para ti que aquello que puedes hablar con un hermano maduro. Comienzas a hablar como ellos, a pensar como ellos, a actuar como ellos, y de repente aquellos que anhelan el cielo son personas que son completamente extrañas a ti. Comienzas a ver al hermano que lucha por la santidad como un fanático. Comienzas a preocuparte más por las posesiones mundanas que por hacer tesoros en el cielo. Pones tus afectos en las cosas de este mundo. Amados hermanos, si eso describe el estado de nuestros corazones, si eso describe el estado de tu corazón, si eso describe el estado de mi corazón, esas son muy malas noticias, porque el Señor Jesucristo te está diciendo, me está diciendo, le está diciendo a esta iglesia: has dejado tu primer amor. Pero amados hermanos, en medio de todo esto hay una gran esperanza, porque si ustedes han notado, apenas vamos en el versículo 4. Y en el versículo 5, el Señor Jesucristo, ese médico amoroso, prescribe una receta precisamente para luchar en contra de este abandono del amor en el corazón por el Señor Jesucristo. Dice en el versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las cosas que hiciste al principio. Algunos autores, comentaristas y pastores incluso han resumido esta receta del Señor Jesucristo como un llamado a una persona, a una iglesia que ha abandonado su amor por el Señor, pero que mantiene su activismo y su ortodoxia, como un llamado a recordar, a arrepentirse y regresar. Un llamado a recordar, a arrepentirse y regresar. Lo primero que el Señor Jesucristo dice es: recuerda de dónde has caído. Y el llamado entonces es un llamado a recordar nuestro primer amor. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, el Señor Jesucristo dice: tienes que recordar, necesitas recordatorios constantes en tu vida de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ti en la cruz. No de los milagros que pudo haber obrado en tu vida, no de las cosas maravillosas con los que te ha provisto, no del hecho de que tienes un trabajo, de que tienes un techo, de que tienes ropa. Necesitas un recordatorio constante de la cruz de Cristo, de que Él te ha librado del infierno. Pablo habla de que existen niños espirituales. Y sabemos que esto es así, y nos llama a nosotros a buscar el crecimiento espiritual, el crecimiento en santidad. Pero amados hermanos, no debemos de confundir el crecimiento espiritual. No debemos de confundir el alimento sólido simple y sencillamente como algo más profundo que nos deja con el Evangelio de Jesucristo detrás de nosotros, porque nunca, no importa cuán ortodoxos seamos, no importa cuánto manejemos la confesión de fe de Westminster, no importa cuántos credos nos sepamos, no importa que seamos más reformados que Calvino, nunca vamos a estar más allá del Evangelio de Jesucristo. Nunca vamos a dejar de necesitar recordar el glorioso Evangelio de Jesucristo. De hecho, déjame decirte algo: la razón para estudiar doctrinas profundas, la razón para continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, de los grandes misterios que encontramos en la Escritura, es para comprender de manera más profunda y gloriosa el Evangelio de Jesucristo. Porque cuando yo estudio la santidad de Dios, no es solamente para entender cómo funciona Dios. Cuando estudio la santidad de Dios, eso debe llevar a que yo me avergüence de mi pecado, pero también a que vea todavía más maravillosa y profunda la gracia que Él me ha dado en Cristo.
Entre más estudio doctrina, más debo ser llevado a la convicción de que soy un gran pecador que merecía el infierno, pero que Cristo ha muerto por mis pecados debe de verse todavía como una verdad más gloriosa. Necesitamos recordar cada día lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y esa es también la razón por la cual Dios ha apartado un día de la semana de una manera especial para que lo dediquemos a un recordatorio de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, porque es algo que no debemos olvidar, que no puede pasar en nuestros corazones. El desvanecimiento espiritual de un creyente es algo que muchas veces nosotros no vemos, porque un corazón que se está enfriando es algo que le ocurre como una persona cuando nos vemos en un espejo. Si tú tomas el día de hoy una foto de hace 20 años, te vas a sorprender de lo mucho que has cambiado. Lo que el Señor Jesucristo nos dice aquí es: mira cómo está tu vida espiritual. Y ahora recuerda cómo era tu vida espiritual cuando viniste por primera vez por la gracia de Dios a los pies de Cristo, y evalúa cuánto has cambiado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Has crecido en tu amor por Cristo o es un amor que se ha desvanecido? Solo piensa cómo era antes y compara cómo es ahora. Lo segundo que el Señor Jesucristo nos llama a hacer después de recordar es a arrepentirnos. Recordar lo que Cristo ha hecho debe de llevar a que nosotros nos arrepintamos de haber descuidado ese amor, de haber menospreciado ese amor. Pero el arrepentimiento, no debemos olvidar, amados hermanos, no es solamente sentirse mal por algo. Es afligirse y odiar el pecado. Es confesar el pecado, es confesar que verdaderamente hemos perdido ese amor por el Señor, como lo hizo David en el Salmo 51. He pecado, contra ti he pecado. Y el verdadero arrepentimiento abandona el pecado. Clama por misericordia. Así que el Señor Jesucristo dice a una iglesia, dice a una persona que ha abandonado su primer amor. El Señor Jesucristo le dice: recuerda, arrepiéntete y regresa. Repite las obras que había antes de que ese amor comenzara a desvanecerse. Ahora alguien pudiera decir: bueno, pero ese es precisamente el problema con la iglesia en Éfeso. Estaban solamente haciendo cosas, pero sin poner en el corazón en Cristo. ¿Cómo es que el hacer cosas va a llevar a un restablecimiento, a que el amor por Cristo sea encendido? Bueno, si lo entendemos así, es porque no hemos escuchado que esto requiere primeramente un arrepentimiento y una confesión, y que esa lucha va a ser ahora no una lucha mecánica, sino una lucha que se hace con un corazón quebrantado, arrepentido y afligido, y que ha confesado que se ha apartado de su glorioso Señor y Salvador Jesucristo, que ha confesado, por doloroso que sea, que ya no le ama como le amaba, y que ahora busca hacer estas cosas que hizo al principio, pero no para cumplir con una religión, sino porque anhela que ese amor vuelva a su corazón.
Amado hermano, déjame decirte algo. Tú no puedes volver a experimentar los sentimientos que tuviste por primera vez cuando fuiste confrontado con el Evangelio de Jesucristo, cuando te diste cuenta de lo pecador que eres y de que merecías el infierno, y cuando viste a Cristo glorioso porque Él había pagado por tus pecados en la cruz. Pero lo que sí puedes hacer es repetir aquello que hiciste cuando por primera vez experimentaste ese arrepentimiento. Puedes abandonar el pecado que hay en tu vida. Puedes buscar el rostro del Señor cada día. Puedes invocar su nombre. Puedes luchar por vivir de acuerdo a sus mandamientos. El Señor Jesucristo dice: ven a mí como viniste el primer día que entendiste que necesitabas de mí. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo a esta iglesia, lo que te está diciendo a ti que has abandonado tu primer amor, es: no esperes a que cambie tu vida para venir a mí. Ven a mí ahora. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 7, versículo 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ven a mí, dice el Señor Jesucristo. Ven a mí con ese celo que experimentaste la primera vez cuando entendiste cuánto te había perdonado, cuando entendiste cuánto te había amado. Ven quebrantado delante de mí, es lo que dice el Señor Jesucristo. Ahora, yo sé que a pesar de todo lo que hemos dicho, a pesar de todo lo que he señalado, hay personas que pudieran estar pensando en este momento: esto no es para mí, esto no tiene nada que ver conmigo, yo estoy bien. Déjame decirte algo: el Señor Jesucristo hace una seria advertencia, como un llamado a que verdaderamente nos analicemos y que verdaderamente sigamos esa receta. Si honestamente hemos venido delante del Señor y hemos encontrado esta falta de amor. Continúa diciendo aquí en el versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Amados hermanos, estas son palabras que pueden causar controversia, pero como yo lo entiendo, es una controversia que es innecesaria, porque para empezar necesitamos recordar que el Señor Jesucristo se está dirigiendo a una congregación. Y el Señor Jesucristo no está hablando de su segunda venida en gloria. Lo que le está diciendo a una congregación entera, a una iglesia local entera, es: mira, si tú sigues con tu ortodoxia, si tú sigues con tus actividades, pero sin poner tu corazón en mí, yo voy a quitar mi luz de en medio de ti. Cada una de las cartas a las 7 iglesias presenta al Señor Jesucristo como con una de las imágenes con las cuales Él se ha descrito en el capítulo previo. Y en la iglesia de Éfeso Él se muestra como el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los candelabros de oro. Él dice: yo soy el que mantiene esta iglesia viva, yo soy el que mantiene esta iglesia vibrante, yo soy el que mantiene esta iglesia abierta. Y lo que está diciendo es: iglesia, si tú no te arrepientes, yo voy a llevarme esa luz a otro lado. Si no te arrepientes de tus obras vacías o de tu ortodoxia muerta, yo me llevaré la luz del Evangelio a otro lado. Y amados hermanos, esto es algo que ha sucedido a lo largo de la historia. Iglesias han cerrado sus puertas, iglesias cierran sus puertas cada día. Pero no por eso el Evangelio ha desaparecido de este mundo. Hay iglesias que se han convertido en clubes sociales o centros intelectuales, pero de las cuales Cristo ha removido su luz y el Evangelio ya no brilla en medio de esas congregaciones. Amados hermanos, esta
advertencia del Señor Jesucristo no está enseñando que un creyente vaya a perder la salvación, pero al mismo tiempo, y no por eso, es una advertencia que no sea seria. Porque un verdadero creyente en Jesucristo comprende que hay una línea tremendamente delgada y delicada entre un estado de decadencia espiritual y la apostasía de alguien que manifiesta que nunca ha sido verdaderamente un hijo de Dios. Así que Cristo está diciendo, mira, si tú eres alguien que está cayendo y que va en caída libre y que ese amor de ninguna manera parece poder tener algún freno, si eres como una roca que va descendiendo desde una montaña, ten cuidado. Ten cuidado. No vayas a descubrir demasiado tarde que te has engañado a ti mismo y que nunca has sido un verdadero creyente. La seguridad eterna es una realidad para los verdaderos creyentes en Cristo, pero no es menos verdad que los creyentes escuchan la voz de su Señor y le obedecen. Alguno que escuche este llamado a volver al primer amor y toma ese llamado de una manera descuidada, si es alguien que se da cuenta de que nunca hizo nada por no detener esa caída en la vida cristiana, ha hecho algo que un verdadero hijo de Dios nunca hubiera hecho. Así que la advertencia es algo que es tremendamente seria. De hecho, aunque no podemos afirmarlo categóricamente, algunos autores han dicho que hay una razón por la cual el Señor Jesucristo comienza con la carta a Éfeso y que la acusación que trae contra ellos es una acusación que ni siquiera a veces se puede ver en lo externo, sino solamente en el corazón, porque la caída de un hijo de Dios a algo que es todavía más escandaloso solamente tiene la distancia que hay de Éfeso a la Odisea. Es decir, se comienza abandonando ese amor por el Señor en el corazón y se puede descender hasta profundidades de oscuridad espiritual tremendamente dañinas y peligrosas. Y como dije, alguno pudiera darse cuenta de que en verdad no había creído en el Señor Jesucristo. Pero amados hermanos, como dijimos, el Señor Jesucristo es un médico, es un jardinero tremendamente amoroso. Y Él continúa animando a su iglesia. Dice en el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, si tú sigues mi receta, si tú reconoces que no me amas como me amabas, aunque sea algo doloroso de reconocer delante de tu Salvador, si no naufragas en tu fe, comerás del árbol de la vida en el paraíso con Dios. Y amados hermanos, no me malentiendan, pero debemos de comprender que esta es una alusión a lo que nosotros vimos por primera vez en Génesis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, cuando se nos habla del árbol de la vida que se encontraba en el paraíso, en el jardín que Dios había hecho para tener comunión con su pueblo. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo es, si tú perseveras, si tú sigues esta receta, vas a tener comunión eterna conmigo. Vas a tener esta gloriosa comunión conmigo. Ese árbol representa la eternidad. Y ese jardín representa la comunión con Dios. Lo que el Señor Jesucristo dice es, si tú sigues esta receta, si tú perseveras, vas a tener esa comunión que es eterna conmigo. Recuerda, arrepiéntete
y repite aquello que experimentaste cuando por primera vez conociste al Señor Jesucristo por la gracia de Dios. Pide la ayuda del Espíritu Santo para volver a ese primer amor. Amados hermanos, tenemos que reconocer algo: no podemos comer de ese árbol de la vida a menos que haya arrepentimiento en nuestros corazones. Por eso tenemos que arrepentirnos primeramente. Pero estas son palabras de una tremenda esperanza, porque desde el versículo 4, no sé si tú lo has notado, pero el Señor Jesucristo dice: tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Y cómo es eso un consuelo? Porque ahí dice: has dejado tu primer amor, pero no dice: has perdido tu primer amor. El amor de Cristo es algo que no hemos perdido, pero Él nos hace un serio llamado a que nosotros analicemos nuestro estado espiritual, a que recordemos cómo amábamos al Señor, a que nos arrepintamos de no amarlo de la misma manera y a que regresemos, a que repitamos, a que comencemos a luchar por volver a amar al Señor de la forma en la que lo hicimos cuando estábamos llenos de gratitud, porque entendimos por su gracia que Él había perdonado todos nuestros pecados. Pidamos de la misericordia de Dios para que podamos conocerlo de nuevo como lo conocimos por primera vez. Y dicho sea de paso, tengo que decir, si tú estás aquí sentado en esta mañana y nunca has experimentado ese quebrantamiento, ese gozo de amor por saberte perdonado de tus pecados en Cristo, hay una gran posibilidad de que tú nunca hayas conocido al Señor Jesucristo. Y para ti el llamado no es a volver al primer amor. El llamado es a amar al Señor Jesucristo como aquel que ha perdonado tus pecados. El amar al Señor Jesucristo como tu primer amor, la primera vez, siendo honesto delante de Dios, reconociendo que aunque ante los hombres puedes parecer moral, puedes parecer una buena persona, delante de Dios, con sus estándares, con sus mandamientos, comparándote con Cristo, estás condenado porque no alcanzas el estándar, pero creyendo que Cristo fue a la cruz para morir por tus pecados. Hoy yo te llamo no a que vuelvas al primer amor, sino a que creas en Cristo como Señor y Salvador, a que le reconozcas a Él como aquel que ha pagado por tus pecados, a que dobles tu corazón, a que dobles tus rodillas y clames a Él y que confíes en que Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Que abandones tus buenas obras como aquello que te sirve de excusa para creer que estás bien con Dios y te abraces solamente a Cristo, porque solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo podemos experimentar el verdadero amor de Dios. Les invito a que oremos. Señor Dios y Padre, gracias le damos por ese amor que usted ha manifestado por nosotros. Oh Padre, cuando nosotros analizamos estas palabras y recordamos lo que usted ha hecho por nosotros y recordamos nuestro andar y volteamos a ver nuestras vidas espirituales, no nos queda más que reconocer, Señor, que hemos abandonado ese amor, que no le amamos como le amábamos, Señor. Pero gracias por su palabra, porque por medio de ella usted no solamente destruye, sino también cura, Padre. Y usted nos ha dado el remedio que nosotros necesitamos para recobrar ese amor, ese celo, ese fuego por usted, por su palabra, por la vida eterna, Señor. Ayude a su iglesia, le suplico. Ayúdeme, Padre, ayúdenos a todos a vivir en ese amor, a descansar en ese amor.
porque nosotros le amamos, Señor, porque usted nos amó primero. A usted sea la gloria, Padre. Su pueblo clama a usted, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, que la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de ustedes, ahora y hasta que el Señor vuelva en gloria. Muchas gracias, hermanos. Tenemos estudio en un momento.